Bueno, chicos, entonces hoy sencillo lo que vamos a hacer. Estamos en 23 de septiembre. Simplemente hoy vamos a hacer el repasito de las reglas de derivación que vimos ayer. Acuérdese que vimos ayer la regla de derivada de una función por regla de la constante, por la de la potencia, por la de múltiplo constante y suma de funciones, fue la última que vimos. Pues simplemente hoy vamos a recordar la derivada del producto, que fue una formulita que les di ayer. Y la última de las básicas, estas son las fórmulas básicas, que es la de cociente, ¿vale? Entonces, apenas terminemos eso, hacemos un tallercito en clase que es como el repaso de esas reglas. Perdón, entonces, pues empecemos, ¿listo? Pero este lo voy a trabajar por tablero porque es que vamos a hacerlo por acá. ¿Cuál será este? Listo, entonces, primero acordémonos lo de ayer, que es lo de las reglas que vamos a trabajar. Entonces, acuérdense que estamos mirando reglas básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que la regla de la suma, respaso, espere que aquí está mal. Recuerde que la regla de la suma simplemente lo que hace es que me permite derivar cada sumando con las reglas que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces eso fue lo que terminamos viendo ayer, pero pues obviamente esa regla se aplica muchísimo porque, les repito, pues cuando usted está trabajando derivadas es una mezcla de reglas, no es que aplique una nomás en un solo ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la derivada de esta función, pues aplicamos regla sumando por sumando. Por ejemplo, esta es una potencia, entonces quedaría 4x al cubo, ¿cierto? Regla de la potencia. Esto sería como menos 0. Este sería menos 2, ¿cierto? X a la menos 3. Y el otro, que esto es un 41 que no se ve bien, sería menos 4 por 1, 4, 4 por 4, 16, 164 si no estoy mal, X a la menos 5, que le restamos una. Entonces, pues al final lo que hacemos es organizarla y pues nos quedaría 4x al cubo menos 2x, bueno, perdón, quitemos el negativo para dejar la respuesta lista, 2, entonces el x al cubo quedaría ahí. Y el otro quedaría menos 164 sobre x a la 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la derivada, aplicamos todas las reglas de ayer, la de constante, la de potencia, y la de suma, que en este caso, pues simplemente es aplicarle a cada uno. ¿Listo? Es importante que siempre cuando usted trabaje, pues potencias negativas y potencias de fracción, pues se dejan al final positivas y expresadas en radical si es racional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ayer les decía también que Profe, no cuando lo bajé todavía, ¿me podría regresar un momentico? listo, dale. Entonces, ayer yo les decía que era importante tener en cuenta como los paréntesis que les decía para que no nos enredáramos y que cuando tuviera una constante, pues era dejar la constante quieta y derivar lo que fuera la función en sí, ¿sí? Aquí también, a pesar de que esto es un más, usted también lo puede aplicar, ¿sí? Porque en este caso, si yo quiero hallar la derivada, pues resulta que, perdón, resulta ¿qué? Que entonces uno acá lo que hace es, bueno, yo voy a derivar este y voy a hacerlo poniendo el, el exponente negativo. Entonces ahí simplemente encierro en paréntesis. Les decía ayer que el que no tuviera mucha habilidad con eso, pues para que no tuviéramos tanto lío, el 3 se deja común y corriente, derivo lo que está dentro que sería menos 2x a la menos 3. Bueno, aquí más 5 por menos 4 bajo el exponente, x a la menos 5, ¿sí o no? Porque ahí se sumaría el menos 1, ¿sí? Entonces aquí nos daría g', perdón, más por menos da menos, menos 6. De una vez voy a bajar el exponente negativo, x a la 3, x al
Ave María. X a la 3 menos, entonces aquí 4 por 5 menos 20 sobre X a la 5. Es decir, de una vez hago la derivada de, perdón, de una vez quito el negativo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos miren, que necesito que sí se me forme el rectángulo, no se forma. Entonces ahí ya, por ejemplo, quedaría la derivada de ese. La regla de sumando es muy sencilla, vuelvo y le repito, es que si tienes una suma, como en un polinomio, entonces simplemente derivas cada sumando, con las reglas que ya vimos. ¿Sí? Vamos a mirar otro ejemplito. Por acá lo tengo, espérenme un segundo. Vamos a mirar este. Fíjense que la notación es distinta, pero yo les decía que lo que pasa es que cuando tú estás en las reglas de derivación, entonces, cuando estás en las reglas de derivación existen varias notaciones. Aquí, por ejemplo, es otra forma de notarla, dice dx, ahí lo que está diciendo es deriva en x lo que está dentro del paréntesis. Pero fíjese que aquí hay un producto, ¿sí? Entonces, al ser un producto, pues tenemos que hacerlo con la regla que les dije ayer. La regla la voy a recordar por aquí. Entonces uno dice, bueno, yo voy a suponer que es fg, entonces uno dice la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿listo? Pero yo les decía ayer que usted tiene que definir quién es f y quién es g, pues porque es la idea, no es que usted va a encontrar funciones en productos, sino que usted las define. Aquí es muy sencillo porque están definidas por paréntesis, yo podría decir que este es f y yo podría decir que este es g, ¿listo? Y entonces uno dice, bueno, entonces la derivada de esa función va a ser igual a, según esto dice f, entonces f significa que dejamos la función sin ninguna regla de derivación, derivada de g, que sería 6x y ya, ¿cierto? Perdón, 6x al cuadrado y ya, porque pues el más 1 se nos vuelve 0, entonces no lo coloquemos. Más, entonces ahora queda g, entonces g es 2x al cubo más 1, y la derivada de la primera sería 2x menos 3, porque el más 2 se nos vuelve 0, entonces no lo ponemos. Aquí finalmente lo único que tienes que hacer es aplicar producto, ¿no? Porque estamos en un polinomio y yo les decía ayer que obviamente nosotros no podemos dejar el ejercicio en aplicar la regla ya, sino que de ahí, cuando tú ya aplicas la regla, tenemos que buscar la forma de simplificar lo que más se pueda. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a hacer la expresión acá, ¿listo? Entonces, producto, entonces aquí sería 6x al cuadrado por x al cuadrado, sería 6x a la 4, menos 18x a la 3, más 12x a la 2, ¿listo? Y acá, pues si nos toca por binomio, entonces 2x al cubo por 2x, entonces sería 4x a la 4, 2x por menos 3 sería menos 6x a la 3, el otro sería, bueno, ¿qué hice primero? Este por este. Ahora, 1 por 2, 2x, y más por menos da menos 3. Aquí ya, bueno, aquí podría quitar este paréntesis porque no está haciendo nada, podría dejarlo directamente. Y entonces, lo que haríamos ahí sería, pues para simplificar, simplemente busquemos términos semejantes. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, está este 6x y 4x al cuadrado. Veo otro por acá, miren, este con este. Y de pronto el 2x al cuadrado no tiene compañero, entonces ese sí queda solito. Entonces, pues sumemos ahí. Entonces, 6 más 4, 10x a la 4. Menos 18 menos 6 daría menos 24x al cubo, y más 12x al cuadrado, porque se no se suma con nadie, más 2x menos 3. Y entonces esa ya sería la derivada de esa función. ¿Listo? Eh, ¿Alguna dudita respecto a ese? ¿No? Creo que no. Espérame, tomo asistencia que se me olvidó. Listo. Entonces, ahí quedaría la regla. Hay una cosita que sí quiero que tengan en cuenta, y es que
usted puede hacer derivadas de varias maneras. Es decir, hay funciones que me permiten hacer las derivadas de una regla distinta. Normalmente, las reglas, ya depende de cómo lo que usted quiera mirar. Normalmente usted puede hacerla de la forma más práctica. Me explico por qué. Steven, ¿me apagas el micrófono, por favor? Listo, entonces, fíjense que, espérenme que fijo aquí la cámara. Listo. Uno podría hacer este ejercicio de otra manera. Y ya depende de cómo usted lo quiera hacer. Otra forma de hacerlo sería haber hecho primero la multiplicación. O sea, antes de hacer el producto como está, uno podría haber hecho la multiplicación primero. Y no aplicaría regla del producto porque ya no habría producto. Entonces, voy a ponerle aquí como otra forma. Listo, entonces, por ejemplo. Y, profe, ¿no daría diferente o tiene que dar lo mismo? No, te daría igual. Son dos Ok. formas, pero tendrías que llegar a lo mismo, ¿vale? Digamos que yo voy a hacer el producto. O sea, yo en vez de ponerme a derivar primero, definiendo f y g, lo que hago es el producto. Entonces, aquí daría, por ejemplo, 2 por x. Bueno, aquí nos daría 2x a la 5. Primero voy a hacer este con los de acá. Más por menos, menos. 6x a la 4 más 4x al cubo. ¿Listo? Y voy ahora con el otro, que sería lo mismo, porque es 1 por el mismo. Entonces, 1 por x al cuadrado, menos 3x más 2. Aquí lo mismo que hice antes, términos semejantes, este no. Ah, no, creo que ya quedó ordenado, ¿cierto? No hay término semejante, no. Entonces, ya cuando tienes esta función, vamos a llamarles que no le hemos puesto nombre, pongámosle h de x como para no confundirnos. Entonces, ya ahí usted sí puede hacer la derivada, pero entonces ya es una derivada de polinomio, es decir, derivar sumando por sumando. Lo que daría es, este daría 10x a la 4, el segundo, 6 por 4, 24x a la 3, más 12x a la 2, más 2x. O sea, se ahorraría la regla. Exacto. Es dos formas. Lo que pasa es que tú vas a los libros de texto y siempre te van a poner los ejemplitos arriba para producto. Sin embargo, si uno se fija, sería más fácil hacerlo en la parte de abajo, ¿sí o no? Pero pues eso ya es decisión de ustedes. Usted mira cuál forma es más sencilla de derivar. Vuelvo y les digo, si a mí me dijeran Alejandro Roballo, pues yo la hago de la forma de abajo porque me ahorro un producto, ¿sí? Bueno, igual la dificultad tampoco es que sea tan alta, pero pues es para mostrar un ejemplo en que hay formas de hacer derivadas de distintas formas. En la primera se usó la regla del producto y en la segunda simplemente desarrollé el producto antes de y ya después derivé. ¿Listo? Listo, entonces hasta ahí vamos ayer. O sea, ayer habíamos visto las reglitas de constante, de potencia, bueno, de suma y aquí de Uy, qué producto. pena. O sea que usted, cualquiera de las dos podemos usar. Sí, sí. Obviamente hay unas que sí se deben de una sola forma, pero hay algunos ejercicios que sí permite hacerlo de dos maneras distintas. ¿Listo? ¿Y cuál? Pues no me importa. A mí lo que me interesa es que lleguen a la derivada de la función correctamente, ¿vale? Porque vuelvo y les digo, el camino, o sea, cualquier camino, pero dicho, el camino que usted coja, igual desde que aplique bien las reglas, pues no va a haber lío. ¿Listo? Profe, y Entonces, si yo derivo y después multiplico, ¿me da lo mismo también? pues es que eso fue lo que hicimos acá, mira. Porque es que el que O tú sea, me... no multiplicar primero, sino, o sea, multiplicar primero los términos que están ahí sin derivar y No, después, no, no, eso sí, ¿no? eso sí sería un error porque es que esto es un Ok. producto. Entonces, recuerda, cuando es producto toca seguir esta regla. Porque es que si tú me derivas acá y derivas acá, no se cumple, porque precisamente por eso es que esta es la regla de derivada. ¿Sí? Esa sí sería un error. Listo, entonces mira, la última regla que de pronto es la más larga, por decirlo así, la que tiene más proceso, es la de cociente. Entonces, cuando tú tienes una fracción, una expresión que representa, en este caso, estaríamos hablando de funciones racionales, ¿sí o no? Porque ¿qué funciones cumplen esto? Pues las racionales. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque recuerden que una función racional es porque es polinomio arriba en numerador y denominador. Pero aquí podremos encontrar funciones que tengan distinto a las polinómicas en numerador y denominador, ¿sí? Pero importante, obviamente, g de x es distinto de 0, pues ya sabemos por qué implica eso. Y la regla es la siguiente.
De aquí no pasa lo que Claros me decía ayer, que si en el producto no importaba el orden, acá sí es importante que usted se memorice el orden. ¿Por qué? Porque si usted me la hace en el orden incorrecto, le queda con signo contrario. Y ahí sí queda un error, ¿sí? En el producto sí usted de pronto se puede descachar en que el orden no sea el mismo, pero en el cociente no. ¿Listo? ¿Cómo es el orden del cociente? El cociente es, cuando usted tenga la función, lo mismo, define un f y un g. Y entonces usted dice, el de abajo derivado por el de arriba sin perdón, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar dividido la función g al cuadrado. ¿Listo? Voy a mostrarle un ejemplo sencillo, uno muy sencillo. Se lo voy a escribir bien acá, que es que en este tablero no me deja escribirlo como nos gusta. Entonces resulta que yo, por ejemplo, acá hay otro ejemplo de una función que usted la puede derivar de dos formas. La primera la vimos ayer. Usted podría decir lo siguiente. Usted podría primero reescribir esta función. Aquí a ponerla acá. Y usted la podía reescribir así, ¿sí o no? Y entonces usted decía, bueno, ya cuando aplique para dibujar flechas estoy yo. Ya cuando aplico la derivada, sería menos 1 por x a la menos 2, ¿sí? Y entonces al final yo hacía esto. 1 sobre x a la 2. Eso es con las reglas de ayer. Pero resulta que usted también podría derivarla con el cociente. Esto se la voy a poner solamente para que mire un ejemplito de cómo se aplica la de cociente. Entonces, ahora hagamos esto mismo que nos tiene que dar, pero hagámoslo por regla de cociente, no por regla de potencia. Entonces, mire, voy a hacer lo siguiente. Si yo tengo 1 sobre x, entonces, en idea, ¿no? Eso es como para tener la idea. Para mí este va a ser mi f y este va a ser mi g, ¿sí? Pero en idea, no es que hay que escribirlo. Entonces, la derivada, ¿cómo sería? Entonces, aplicamos la regla. La regla me dice, entonces voy a poner igual aquí un poco larguito, y entonces digo, el de arriba derivada de f es 0, por el de abajo derivado, sin derivar, que sería x, menos g', pues la derivada de x, 1, por, y dice f, sin derivar, que es 1, sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, como aquí es x, pues queda x al cuadrado. Y entonces aquí dice, 0 por x, 0, menos, que es el que queda ahí, 1 por 1, 1, y da x al cuadrado. Entonces, fíjense que son dos formas de llegar al mismo resultado. Entonces, cuando usted tiene una función con numerador y denominador, usted la puede hacer por cociente. Obviamente, la regla de derivada de cociente tiene más aplicaciones que la de potencia, pero pues es para mostrarle otro ejemplo de que usted puede hacer una derivada de dos formas distintas. ¿Listo? ¿Cuál utilizaría yo? Pues prácticamente yo usaría la de arriba porque es más rápida. Pero pues eso ya va en cada uno. ¿Listo? Ahora, pues miremos un ejemplito de una derivada un poco más elevada. ¿Sí? Profe, ¿puedes dejar anotar la fórmula, ¿La por favor? fórmula? Listo. Sobre todo la de potencia, la de potencia, no, perdón, la de producto y la de cociente es la que necesito que se me memoricen. Pues porque son las que más vamos a utilizar. Estas las va a utilizar todo el tiempo. Inclusive cuando veamos derivadas trigonométricas, derivadas trascendentes, derivada implícita, regla lacana, todas siempre van a tener inmersas estas reglas. Entonces es importante que se las memorice para que... Profe, en la del producto entonces no importa el orden que le pongamos a f y a g. Pero por las propiedades de la operación, ¿sí? Es por Por eso. eso en el producto. Ok. Ok. Listo, vamos a mirar este que es un ejemplito similar a los que hicimos la vez pasada. Hallar en la recta tangente, recuerde que lo principal, o por ahora, lo que estamos viendo es que usted puede encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿no? Para eso tenemos la derivada. Entonces miremos esta. Esta, obviamente, usted ya no le puede aplicar como yo hice la anterior, la de potencia, porque por propiedades yo no puedo separar este cuadrado y este 4, eso no lo puedo hacer. Entonces ahí sí me toca cociente.
punto, no hay otra forma. Entonces, listo. La función es y igual a 8 por x al cuadrado más 4, ¿sí? En idea, usted sabe que este es tu f y este es tu g. Es que yo no sé por qué este lápiz a veces se pone todo rebelde y empieza a hacer las cosas como quiere. Entonces, x al cuadrado más 4, ¿listo? Entonces, apliquemos regla de cociente. Entonces, y' igual. Voy a hacer una trampita hoy porque es que esas rayas me quedan terribles. Y yo veo esos videos después en YouTube y me da pena. A ver, acá. Ya la aprendí a usar. Bueno, vamos, como sé que va a tomar bastante, entonces, listo. Entonces empezamos. ¿Me acuerdan cómo es? Ya se me olvidó. El de arriba derivado, f', el de arriba derivado. Por el de abajo sin Por el de abajo. derivar, menos el de abajo derivado por... Bueno, el de abajo derivado sería 2x, ¿sí o no? Por el de arriba sin derivar, obviamente. Y el Gracias. de abajo al cuadrado. Al cuadrado, listo. Entonces, hay un consejo que les doy, por favor. Lo de abajo, y siendo sinceros, es muy rara vez que usted lo desarrolle y lo simplifique. Déjelo quieto. Eso a veces le dan unas cosas al cuadrado, déjelo quieto. O sea, muchos de los ejercicios, usted desarrolla ese cuadrado y no le va a hacer nada, ¿vale? Entonces, lo que les aconsejo es el denominador de ese resultado, no dejémoslo enunciado. Hay ocasiones donde sí me sirve para simplificar, pero normalmente es cuando usted tiene funciones muy sencillitas, cuando ya son polinomios, por ejemplo, acá, yo podría desarrollar este binomio como x a la 4 más 8x a la 2 más 16, pero al final eso no te va a servir para nada porque no se va a simplificar nada, ¿listo? Aquí esto se nos vuelve 0 y entonces arriba nos quedaría 16x sobre, y entonces este lo dejo indicado. Y miren que este sería la función. Aquí no se podría cancelar nada. Entonces, listo, esta es mi función y esta función me sirve para encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Y me dicen que quieren encontrarla en 2,1. Entonces, bueno, ¿qué hago? Reemplazo esta función en 2. Me daría menos 16 por 2, ¿sí? Sobre 2 al cuadrado más 4 y eso elevado al cuadrado. Entonces, hagámosle por acá. Me daría menos 32. Entonces daría 2 a la 2, 4, más 4, 8, ¿cierto? Y 8 a la 2, 64. O sea que eso al final nos da menos un medio, ¿sí? Porque 32 a 32, 1, y 32 a 64, 2. Y entonces, como este es el punto, pues aplico, aquí ya es otro proceso, ya terminé lo de derivación, sería la recta punto pendiente. Entonces, y menos, entonces aquí sería menos 1 es igual a menos un medio de x menos 2. Y bueno, ahí ya, pues lo típico me daría menos un medio de x, menos por menos da más, y eso se me vuelve un 1, ¿no? Porque se cancela. Y al final nos quedaría y igual a menos un medio de x más 2, porque este pasaría a sumar. Y esa sería la recta tangente, ¿sí? Entonces, fíjense que el producto es una regla que, pues, es acordarse, lo mismo que ayer. La dificultad del ejercicio depende del tipo de función que tú tengas, ¿sí? Pero lo importante es, por favor... Perdón, profe, una pregunta. Ah, no, mentira, nada. Dime. ¿No? Entonces, lo importante es, aquí estamos haciendo ejercicios sencillitos donde usted aplique bien la regla, ¿sí? Y vuelvo y les digo, no es solo aplicarla, o sea, no es solo que me la aplique correctamente, sino que después lleguemos a simplificar lo máximo que podamos, ¿sí? Por ahora estamos viendo lo que estamos viendo es las reglas básicas, por eso no pongo tan complejos. Miremos este, es otra anotación que yo les dije. Y listo, hagámosle. Obviamente, al ser un polinomio de grado 3 arriba y abajo, obviamente la función derivada va a crecer. O sea, se vuelve un poquito más compleja que las anteriores. Entonces, listo. Entonces, esta es nuestra función. Voy a hacer y', voy a llamarla y' para no complicarme con la notación. Como esta sé que se me va a demorar un poquito, hagamos la linecita un poco más larga. Ah, bueno, no, mentiras, tampoco es que se agrande mucho porque es al cubo, solo tiene un término. Entonces, listo, empiezo. Es el de arriba derivado. Entonces sería 3y a la 2 y solito, porque el menos 8 se vuelve 0. Listo. Por el de abajo. Menos el de abajo derivado, que sería 3y al cuadrado, por el de arriba, que sería y al cubo menos 8. ¿Sí? Y abajo nos daría
y al cubo más 8 al cuadrado. ¿Listo? Y entonces aquí vuelvo y les digo, no puedo hacer nada que sea útil, simplemente lo dejo así. Aquí hacemos el producto, daría 3y a la 5 más 24y a la 2. Y aquí nos daría, bueno, voy a dejar este menos por ahora aquí, 3y a la 5, ¿cierto? Más por menos da menos, 3 por 8, 24y al cuadrado. Y cierro. Esto lo hago es porque, oh, qué pulso. Y al cubo más 8 al cuadrado y listo. Y' es igual a. Entonces fíjense que, bueno, voy a volverlo a escribir, pero entonces multiplicando el signo. Menos por más da menos, 3y a la 5 menos 24y a la 2. ¿Sí? Entonces en este caso, en este casito, entonces fíjense qué pasa con el 3y a la 5. Profe, Profe, ¿no no, que el sería menos más de afuera, el menos No de afuera no cambia nos el signo afecta. más. Sería más Sería más 24. 24. Gracias, sí señor, sí más. Listo, gracias. Entonces miren que acá se nos va este y se nos va este. Ya quedaría arriba 48, ¿cierto? Entonces aquí nos daría y' es igual a 48 y a la 2 sobre y al cubo más 8 al cuadrado. Gracias. Entonces, fíjense que pues ahí nos quedó esta derivada. Vuelvo y les digo, es que esto de abajo, esto de acá, normalmente no lo desarrollé porque no le va a servir para simplificar. De pronto, cuando hay funciones como Euler y eso, sí hay unas reglitas que nos ayudan a simplificar, pero por ejemplo, si son polinomios, déjelo quieto. Porque es que me ha pasado que los chicos en el parcial no sé por qué se les da por desarrollar eso abajo pensando que se va a cancelar, pues como uno les dice que lo simplifique lo más que pueda, entonces empiezan a desarrollar esos polinomios y se pegan unas enredadas ahí y al final se dan cuenta que eso pues no sirve para nada, lo único que hace es que pierda tiempo. Entonces vuelvo y le digo, Una abajo pregunta. el denominador, déjelo quieto. Señor, Profe, en el denominador nos dieran es una raíz. también pues es que mira que eso ya depende de la regla, o sea, es aplicar las reglas. No voy a poner una tan larga para que no nos demoremos tanto, pero si yo le pusiera una que sí utilicemos harto, ya sé, esta que se utiliza en una de trigonométricas. Digamos que yo te pongo esto. Eso sale mucho, sobre todo en integrales. Entonces, tengo esto, ¿sí? Y listo, aplico regla de cociente. Mentiras, no. No, porque es que tenemos que ver un temita antes de poder hacer esta. Pero le borro esto un momentico. Pongámosla así más bien. Es que hay un temita que tengo que ver antes. X más 3. Bueno, es que no sé si la estoy facilitando, la estoy complicando. Bueno, hagámosla entonces como las de ayer. Entonces pongámosle un poquito más complejo esto de arriba. Pues complejo entre comillas. Así, pongámosla así a ver qué pasa. No sé. Lo mismo. ¿Qué cambia? Pues simplemente que ahí tienes que aplicar una regla de derivada de cociente. Si se vuelve un poquito complicada, ya vas a ver por qué, ya les digo por qué. Porque como esta derivada se nos vuelve una fracción, entonces nos queda una fracción arriba que tenemos que desarrollar. Listo, entonces empiezo. F'. Entonces, ¿cuál es la derivada de raíz de X? Por ahí váyanse acordando de estas que se utilizan bastante. 1 sobre raíz de sobre 2 raíz de X. Y ya, ¿no? Porque el 3 es 0. Entonces, la embarré, ¿cierto? Profe, lo no hizo al es revés, ¿no? primero el F. Sí, No es Profe, ahí primero sería el F. F', no ya. nada abajo. Perdón, gracias. Sí, señor. Es el de abajo. Es la derivada del de arriba, o sea, 2x. Y el de abajo, raíz de x más 3, menos, ¿cierto? Y entonces aquí decimos, ahora sí, derivada del de abajo que sería 1 sobre 2 raíz de x. Y el otro se vuelve 0. Y entonces acá sería x al cuadrado más 1. Y acá abajo nos quedaría esto, ¿sí? Y ahí es donde les digo que eso no lo toque. Pero el problemita es que aquí sí nos queda una fracción, ¿sí? Entonces aquí nos toca, es ahí donde se vuelve un poquito engorroso. ¿Por qué? Porque entonces me toca hacer esto. Este lo puedo dejar quieto, ¿sí? Lo voy a dejar sin hacer nada todavía porque no puedo. Y este, por propiedades ¿de qué?
Mentiras, a este se le pone, y se lo voy a poner en rojo para no enredar aquí, se le pone un 1, ¿cierto? Y la multiplicación es el numerador con numerador. Entonces, 1 por x al cuadrado más 1, pues queda eso. Y abajo nos quedaría 2 raíz de x, ¿sí? Y dividido raíz de x más 3. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué me toca hacer? Ahí es donde les digo, no me lo dejen así porque no estamos haciendo nada. ¿Aquí qué hago? Entonces, como esto es una fracción, esta partecita es la que estoy analizando, la de abajo la estoy dejando quieta, pues le coloco acá un 1. Bueno, aquí sí, ven, perdón una cosita, aquí sí hubiéramos podido hacer algo que no hizo y es multiplicar ese 2x con lo que está en el otro paréntesis como para ahorrarme un pasito porque si no me toca escribirlo abajo. 2x por raíz de x, pues queda 2x raíz de x, ¿sí? Y más 2 por 3, 6x, ¿listo? Y entonces, aquí sí nos toca desarrollar esta fracción. ¿Cómo la podemos desarrollar? Nos tocaría, ahí sí les digo, háganmelo por carita feliz para no complicarnos. Entonces, Profe, qué pena, ¿no sería 1 sobre 2 raíz cúbica de x a la 2? ¿en cuál? En la derivada de la raíz de x más 3. Pero lo que pasa, ¿cuál es la que me dices? El primer producto. Esa. No, no entendí, me perdí ahí. Es que me estás diciendo que no está... Que, o sea, como que no está en derivada, ¿no? No es, en vez de ser 2 raíz de x, no es 2 raíz al cubo raíz cuadrada. No, Digo, porque 2 por raíz cúbica de x al cuadrado. no, porque No acuérdate... raíz cuadrada. Raíz acuérdate, cuadrada, ¿cierto? exacto, porque es que acuérdate que esto si yo lo convierto en fracciones, x a la 1/2, ¿sí? Y entonces cuando tú le aplicas regla de derivada de potencia sería 1/2 de x a la menos 1/2, entonces el 2 es abajo, ¿sí? Y entonces aquí bajo el x y lo convierto, entonces de una vez me da la raíz, mira. No sé de dónde sacas eso. De pronto los de ayer era porque era una cúbica, o porque era raíz de x a la 3/2, pero era porque tenía más, era de mayor índice. Era por eso. Pero y acuérdense de esta porque uno la usó mucho, la de raíz de x es 1/2 de lo mismo. ¿Listo? Y por eso me acuerdo, porque es que esa es la que uno siempre usa, porque en realidad en muchas funciones utilizas la raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces no hay lío ahí, ahí está bien derivada. Entonces, listo. Entonces, miren, acá lo que haría sería esto. 2x por raíz de x más 6x. ¿Listo? Entonces, hacemos la reglita de la carita feliz, acordándonos que abajo, pues no voy a hacer absolutamente nada, solo aquí. Y entonces aquí haría 1 por 2 raíz de x, pues nos quedaría abajo lo mismo. Y aquí sería este por este. Entonces, este como nos daría, hagámoslo aquí, 2 raíz de x por 2x raíz de x, ¿sí? Y entonces haría 2 por 2, 4. Las raíces se cancelan, estas raíces se cancelan y queda x. Y por esta x, x al cuadrado, ¿sí? O sea, aquí esto nos daría de 4x al cuadrado. Más este por este daría 12x raíz de x. No le puedo hacer más, ¿vale? Y aquí, pues este menos multiplica los dos. Entonces, como esto es 1, me daría menos x al cuadrado. Más por menos da menos 1. ¿Listo? ¿Qué podríamos hacer ahí? Pues lo único sería este término semejante, ¿cierto? Restarlo, que nos daría 3x a la 2 más 12x raíz de x menos 1, ¿sí? Sobre 2 raíz de x sobre raíz de x más 3. Sin embargo, aún así me está quedando algo compleja. ¿Qué podría ser? ¿Alguien me puede decir? Extremos y medios. Sí. Agregar uno, No ¿no? dio oreja. Ley de oreja, sí señor. Entonces aquí voy a poner rojo porque si no existe, si no toca hacerlo. Vamos a hacer esto. ¿Listo? Y entonces, pues aquí nos daría f' de x es igual a... Arriba, pues 1 por lo que está arriba, pues nos queda igual. Entonces sería 3x al cuadrado más 12x raíz de x menos 1. Por 1, pues igual. Y este lo dejamos indicado. No le podemos hacer nada. Entonces aquí nos quedaría así.
y esta sí ya sería la más sencillita. Y miren todo lo que nos complicó esta derivada. ¿Por qué no la en cierto modo? Ay, Dios. Esta, por lo que se volvió por lo que se volvió una fracción, obviamente hace que esto se vuelva operación con fracciones. ¿Listo? Entonces ahí es donde les digo que depende del tipo de función. ¿Por qué esta no se nos ha complicado tanto? Porque como que las derivadas de polinomios pues siguen siendo polinomios. En cambio, esta sí se vuelve una fracción y por eso es que toca hacer eso. Sin embargo, siempre que hay cocientes con radicales nos va a pasar eso precisamente por lo que les digo que la derivada se vuelve un cociente. ¿Listo? Pero entonces ahí es donde les digo, no basta con que me aplique la regla como está aquí, porque hay que hacer pasos que me ayuden a simplificar. ¿Sí? Ahora, una última preguntita, un último ejemplito para hoy. Hoy no vamos a trabajar así tan complejas, la verdad. Yo solo quiero que practiquen lo del taller de hoy, como en ejercicios sencillos. Miren este. ¿Usted cómo resolvería esto? Profe, ¿me podría dejar ver un momentico el denominador ahí del resultado, por favor? ¿Acá? Ya, gracias. Quiero que observen lo siguiente y es en el que está la parte izquierda, el último ejercicio que vamos a hacer ejemplito. ¿Usted cómo lo resolvería? O sea, que, digamos, le pongo en un quiz eso. ¿Qué haría ahí? ¿Quién me dice una forma de solucionar? Pues yo resolvería Primero sacar la de cociente y después con la de producto. O sea, primero aplicar raíz de cociente al 2x más 1 sobre x más 5. Ahí de ahí de cociente y a esa derivada después le aplico la ley del producto con el 3x menos 1. Uy, O sea, sí, pero no. Yo Porque multiplicaría. Se arman las dos funciones ahí, una y luego la otra. No escuché, perdón. Primero hago cocientes y después, separa y después producto. funciones. Primero hago cociente y después producto. Sí se podría, pero es que creo que si estoy pensando como lo están pensando, hay un error ahí. Hay una forma más fácil de hacerlo. Digamos que le pongo el 1 debajo de la segunda expresión Sí. y hago la multiplicación primero y luego hago Y luego harías la derivada. ¿Y derivada en qué forma o qué regla? que haría derivada en cociente. Muy bien. Y ese es el camino más... Mire, ahí les confieso una cosa. Yo he puesto este ejercicio de parcial y uno pensaría que, eso está fácil y se la rajan. O sea, se lo tiran siempre y a pesar de que no es una derivada difícil. Una cosa que yo les dije primero y tiene que ver con esto, por aquí, no sé si es que no se me olvidó, tiene que ver con esta partecita. Yo acá les decía, a mí nadie me está obligando a que aplique, por ejemplo, producto primero. Yo pude haber hecho la primera parte, la segunda parte, ¿se acuerdan? Que yo les dije, no, pues multiplique primero y ahí sí derive. Eso mismo pasa acá. Los que me estaban pensando, profe, aplico primero cociente y regla. Si uno lo hiciera así, sí hay una forma de hacerlo, pero es que usted lo que tiene que hacer en realidad es, ojo con esto, definir, le explico el error que me cometen muchos. Si usted quisiera hacerlo por el camino largo, que no lo voy a hacer porque es muy cansón, pero se lo voy a visualizar más o menos cómo es, usted tendría que hacer primero tomar en cuenta el producto, ¿sí? Entonces usted hace esto, F y G. Y entonces usted aplica regla de producto, ¿sí? Usted dice F por G' más G por F'. Cuando usted vaya a hacer esta F' es cuando hace cociente. O sea, ahí es cuando aplica la regla de cociente, ¿sí? Es ahí. Por eso es que algunos me decían, es que aplico producto y después cociente. Yo le digo, sí, pero ¿cómo lo va a aplicar? ¿Sí? Porque es que hay que tener cuidado con eso. Entonces vuelvo y le digo, cuando usted aplique la regla... Sí, porque lo aplicaría 2 veces, ¿cierto? Sí, claro, o sea, tengo que aplicar, es que ese es el complique, o sea, al hacerlo como les estoy mostrando ahí, se vuelve muy larga, porque además de hacer un producto, tengo que hacer, y saldrá, pero el camino más corto es el que me acabaron de decir. No lo piense así. Yo haría esto haciéndolo primero, porque a mí nadie me está obligando a que tengo que hacerla así como está, sino que yo puedo hacerle un desarrollo, una transformación. Eso es como cuando yo le digo a usted esto. A mí nadie me está obligando que la haga por cociente, porque yo la puedo reescribir como x a la menos 1, ¿sí? Y nadie me está obligando a que no la haga así. Igual, vuelvo y les digo, son equivalentes, o sea, le va a dar lo mismo. Entonces, usted busca el camino más fácil. Entonces, miren, acá yo ¿qué hago? Hago sobre 1, entonces sería
pues 1 por lo de abajo, pues nos da abajo, ¿cierto? Y aquí hacemos el producto, entonces nos daría 6x a la 2 más 3x, ¿sí? El otro daría menos 2x menos 1, ¿sí? Opero, entonces nos daría 6x a la 2 más x menos 1. Y mire, se nos volvió una cociente. Y una cociente mucho más sencilla porque es solo aplicar cociente. Entonces hagámoslo por cociente. La voy a llamar a... Es que como me le pone así, entonces la voy a llamar f de x. Aquí. Listo, entonces ahora sí, apliquémosle regla. Entonces usted dice, bueno, aquí sería el de abajo al cuadrado, ¿sí o no? Entonces pongámoslo de una vez. Entonces sería, se me olvida siempre, el de arriba 12x 12x, ¿sí? más Más 1 x más 5 menos, ¿cierto? El de abajo, Menos entonces, 1. 1. Y multiplicado por 6x al cuadrado más x menos 1. Ahí lo que hacemos es operar, ¿cierto? Entonces, 12x al cuadrado, entonces 12x a la 2 más 60x más x más 5, ¿listo? Listo, menos 6x al cuadrado menos x más 1. ¿Listo? Y por acá, x más 5 al cuadrado. Ahí lo que nos queda es términos semejantes, que está este, ¿cierto? ¿Qué otro hay por ahí? Este. Ah, bueno, estos tres. ¿Sí? Y no, bueno, y este. Bueno, y los independientes, que esos sí son solitos. Eso. Entonces aquí nos daría 12 menos 6, 6x al cuadrado. Bueno, igual, se va este con este, ¿sí o no? Entonces al final queda el más 60. Y 5 y 1, 6. Y abajo quedaría x más 5 al cuadrado. Y lo mismo que les digo siempre, eso de abajito déjelo quieto porque en este caso de polinomios pues no me va a servir de nada desarrollarlo y simplemente lo dejo indicado. Entonces fíjense que ya nos dio, no tan complicado. Y vuelvo y digo, si usted lo hubiera hecho como la primera vez que lo hice, porque cuando puse este quiz, un parcial, pues mucha gente lo hizo fue por el otro camino. Claro, usted se pega unas enredadas porque sí se vuelve una operación algebraica más compleja que esta. Entonces, miren, ahí es como en la habilidad, cómo hago para aplicar alguna cosita que me ayude a simplificar eso. Entonces, fíjense que fue mucho más factible multiplicar primero y ahí sí opero por cociente. ¿Listo, chicos? ¿Alguna preguntita?